Reading from the book of Revelation. Lectura del libro del Apocalipsis. Daniel spoke to me and said, El ángel me habló así: "Here, ven show acá, you the bride, voy a the wife." mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero. Me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, Gleamed with the splendor trayendo la gloria de Dios. its radiance was Brillaba como una piedra preciosa, like como jasper, jaspe traslúcido. crystal. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados, Names of the 12 los tribes. nombres de las tribus de Israel. There were 3 gates, A oriente 3 puertas, 3 north, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y a occidente 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, described the 12 names los nombres of apostles. de los apóstoles del Cordero. Verbum Domini. Señor, que tus fieles proclamen la gloria de tu reinado. Señor, que tus fieles proclamen la gloria de tu reinado. All your works shall thank you. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. They shall speak the good. Que proclamen la gloria de tu reinado. Declare your might. Que hablen de tus hazañas. Señor, que tus fieles proclamen la gloria de tu reinado. To make known your might to Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. your kingdom. Tu reinado es un reinado perpetuo. Your rule in Tu gobierno va de edad en edad. Señor, que tus fieles proclamen la gloria de tu reinado. the Lord is just. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, sinceramente. Señor, que tus fieles proclamen la gloria de tu reinado. Rabbi, you are the Son Rabí,
Tú eres el Hijo de Dios. the King of Israel. Tú eres el Rey de Israel. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Philip found Nathanael En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesus, son of Joseph. Jesús, hijo de José de Nazaret. But Nathanael said to him, Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Philip said to him, Felipe le contestó, come and see. ven y verás. Jesus saw Nathanael. Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, Is a true ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Nathanael said to him, Natanael le contesta, you know me. ¿de qué me conoces? Jesus answered and said, Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Nathanael answered him, Natanael respondió, Rabí, you are the tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesus answered and said to him, Jesús le contestó, do you believe because por I haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? tree? You will see greater. Has de ver cosas mayores. And he said to him, Y le añadió, amen, I say, yo les aseguro, you will see heaven open, verán el cielo abierto angels of God, y a los ángeles de Dios subir y bajar Son of Man. sobre el Hijo del Hombre. Verbum Domini. The one holy Catholic and apostolic La Iglesia única, santa, católica y apostólica está fundada sobre aquellos the Son of escogidos por el Hijo de Dios, by the King of Israel, the long por el Rey de Israel, el Mesías tan esperado. Bartholomew is ascribed San Bartolomé the es original descrito junto a los 12 apóstoles originales elegidos por Jesucristo. apostolos, La palabra apostolos del griego one who is significa uno que es enviado, one who is uno entrusted with a mission, a quien le es encomendada una misión que no es de él but the one o de nadie más, is sino Jesus Christ. de aquel quien lo envía, Jesucristo. This is not just any mission. No se trata de cualquier misión, Apostle sino que un apóstol es enviado por el Hijo de Dios, by quien fue enviado por el Padre. the Father sends El Padre envía a su Hijo of salvation en una misión de salvación para salvar al mundo, y cualquiera que venga después de ello sent by es enviado the Son, por el Hijo. sent by those A su vez, sent by him, his successors of the apostles. a su vez se le envía a él, a sus sucesores, los sucesores de los apóstoles. Sent in the Todo el que es enviado that en el sentido apostólico, encounter o sea, para proclamar el encuentro y la fe de los apóstoles, to the source tiene que regresar a la fuente de quien tuvo la autoridad para enviarlo en primer lugar, o sea, Jesucristo, the only begotten Son, el unigénito del Padre, sent from aquel que fue enviado por el Padre. the apostolic faith in every sense, La fe apostólica, en todo sentido, an encounter. nace de un encuentro. The apostles had Cualquiera de los encounter with Todos los apóstoles tuvieron este encuentro con el Señor, y came forth es apostolic. ahí de donde proviene su llamado, su mandato apostólico. There
un encuentro que daría a sus vidas una dirección decisiva y propósito al que recibiera el mandato. Nuevamente, el nombre Bartolomé ha sido asignado a la lista original de los 12 apóstoles, pero este nombre no se encuentra en ninguno de los relatos evangélicos, Bartolomé, y la tradición ha identificado este nombre associated with Nathaniel, con Nataniel today's gospel. en el Evangelio de hoy. The encounter with Jesus El encuentro con Jesús de Nazaret sets up a method in which establece un método mediante el cual somos escogidos, principalmente los apóstoles. a method of Establece un método para ser escogido por aquel que fue enviado por el Padre. Jesus sees Antes que Jesús vea, antes de él ver a Jesús, más bien, Natanael, Jesús lo había visto a él. before Nathaniel sees Antes que Natanael viera a Jesús, Jesús ya lo había visto. logic that can be Es una lógica que le puede ser asignada a cada uno de nosotros. we see Jesus, Antes que veamos a Jesús, antes any of us, we have this encounter with him. de ello, tenemos este encuentro con Él. Was born Esta invitación prior invitation nace de una invitación anterior de Felipe a Natanael. the one about Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, Jesús hijo de José de Nazaret. Daniel said to him, Pero Natanael le dice, ¿algo bueno acaso puede salir de Nazaret? we have found. Lo hemos encontrado. The gospel account tells us today. Esto es lo que nos dice el relato del Evangelio de hoy. Lo hemos encontrado. El encuentro de Natanael con el Hijo de Dios estaba basado en el encuentro de Felipe, así como el encuentro de Pedro con el Señor estaba basado sobre el encuentro de su hermano, Andrés. These words that are on the Estas palabras en los labios de Felipe words no son palabras originales. be part of Parecen ser parte de una invitación original de la boca del Hijo de Dios mismo. immediately before this Inmediatamente antes de este diálogo en el Evangelio de hoy, we have the original question tenemos la pregunta original de Jesús. ¿A quién buscas? in the mouth of the Lord. Esto es algo que proviene de la boca del Señor. Dialogue ¿A continues. quién buscas? El diálogo continúa. Rabino, ¿dónde te estás quedando? Jesús les dice, vengan y vean. Begins with Y así empieza, invitation con esta invitación del Señor. ¿Qué buscas? of us. A cada uno de nosotros. We want to know where somebody is staying. Y queremos saber dónde se está quedando alguien. Jesús dice, vengan y vean. It was that made such an impression Eso tuvo gran impresión those disciples that en they aquellos discípulos, hour from which they were called. tanto así que sabían la hora exacta en que fueron llamados. El Evangelio dice, pues era como alrededor de la 10ª hora. Sus vidas nunca serían las mismas. Es como si estuviesen estado yendo en cierto sentido y encontraran a Jesús y entonces hubieran tomado otro rumbo. El haber conocido a este hombre, el Hijo de Dios, cambió el curso de sus vidas. Lo cambió todo. Un punto decisivo que cambió el curso de sus vidas y de todos los demás que habían de encontrar de ahí en adelante. Del encuentro de Andrés vino el encuentro de su hermano Pedro con el Señor. El Evangelio según San Juan registra, al día siguiente Jesús decide ir a Galilea y encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe entonces va a Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, donde encuentra a Natanael en el Evangelio de hoy. Felipe repite las palabras originales de Jesús de Nazaret a Natanael. Ven y verás.
ven y verás a este hombre que yo he encontrado. Ven y verás a este hombre que me ha cambiado todo. Y luego empieza el diálogo entre Natanael y el Señor. Jesús ve a Natanael caminando hacia él y exclama, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Qué cumplido tan grande del Hijo de Dios. No hay engaño en él, no hay hipocresía, no tiene dos caras. Nathanael's question, should he La pregunta de Natanael nos debe dar a cada uno entre los ojos, which is the question that que es Nathanael la said to Jesus, pregunta que Natanael le hace a Jesús. ¿De qué me conoces? ¿De qué me conoces? hit each one of us. Eso nos debe golpear a cada uno de nosotros. Y Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. By Jesus. Most of us Y ser visto por Jesús, la mayoría de nosotros sabemos when we have a set of eyes looking at cuando tenemos ojos que nos están mirando que no esperábamos. where all of a sudden we're looking and Cuando súbitamente become aware miramos y somebody looking at us. nos damos cuenta que alguien nos está. Usually that starts with our parents. Usualmente eso comienza con nuestros padres, cuando nos miran fijamente. We notice that our parents are looking at us. Luego notamos que nuestros padres nos están mirando y nos hace sobresaltarnos un poquito. This is Pero encounter, this is what it este es un encuentro, esto es lo que significa ser visto. Y puede ser un poquito incómodo. Nos podemos preguntar, ¿esta persona por qué me está mirando? Mamá, ¿por qué me miras? our Lord Lo mismo con el Señor. been in the heart of Nathanael. En el corazón de Natanael, ¿por qué era que él me estaba mirando? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué vio en mí? Jesus' proclamation La proclamación de Jesús de que había visto a Natanael debajo de la higuera nuevamente fue un punto decisivo en su vida. Los evangelios no dicen cuándo ocurrió ese momento o lo que Natanael estaba haciendo exactamente debajo de la higuera. Solo dice, te vi debajo de la higuera, te vi. it was enough to ignite faith. Fue suficiente para encender la fe dentro de Natanael. Y su respuesta a Jesús The Son of fue, God, you are the King. tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Address from Pope Emeritus En un Benedict discurso del Papa that he gave emérito Benedicto XVI que ofreció sobre el apóstol Bartolomé, says that Nathanael's dice que la reacción de Natanael suggests another nos sugiere otro pensamiento. En nuestra relación con Jesús no hemos de estar satisfechos con las palabras solamente. En su respuesta, Felipe ofrece a Natanael una invitación llena de significado. Ven y verás. knowledge of Jesus needs Nuestro conocimiento de Jesús por encima de todo necesita una experiencia someone directa. else's testimony. El testimonio de otro es, por supuesto, importante, Normally, the whole of the Christian pues normalmente toda la vida cristiana comienza con la proclamación que nos es comunicada por uno o dos testigos. beginning with Usualmente comienza con los padres de uno cuando llevan al niño a la pila bautismal para que sean bautizados como hijos de Dios, of God. como hijos o hijas de Dios. Maybe it might be handed on to us by Quizás nos puede ser transmitido por un amigo, maybe even EWTN, quizás incluso EWTN, cuando nos the Lord. habla acerca del Señor. Benedict says, Sin embargo, Benedicto dice, nosotros mismos entonces hemos de estar involucrados personalmente en esta relación estrecha con el Señor. in other words, we must make En otras palabras, hemos de tomar una decisión por nosotros mismos. brought to Podemos ser llevados al Señor por otras personas, podemos ser invitados al Señor por otras personas, ourselves must pero nosotros mismos de alguna forma debemos estar involucrados en esta elección de Dios. I must choose for myself. Yo debo elegir por mí mismo lo que me ha sido transmitido. No puedo ser obligado.
Benedict continues, Benedicto continúa. heart is moved El corazón de Natanael se conmueve con las palabras de Jesús understood y se siente entendido, stands. y él entiende. Benedict says, Benedicto dice, everything about me. este hombre sabe todo acerca de mí. And is familiar with the road of Él my sabe, él conoce el trust. rumbo de mi vida y verdaderamente puedo confiar en este hombre. Él sabe quién soy. Everything about me. Él lo sabe todo acerca de mí. Different Y pueden ver esto en diferentes encuentros con el Señor a lo largo de los evangelios, especialmente la mujer junto al pozo en Samaria, cuando Jesús le revela todo acerca de su vida a ella. ¿Cuál es la acción inicial? Quiere salir y contarle al pueblo about this man acerca de met. este hombre a quien acaba de conocer. People's reaction back at the town. ¿Y cuál es la reacción del pueblo? At her own word, they wanted No to le meet. creen, no le toman la palabra, lo quieren ir a conocer en persona. Then once they did meet Y him, luego, una vez que lo conocen, creen even more so. incluso más las palabras de ella. Do we have Tenemos of understanding? este tipo de comprensión. Understanding born Tenemos esta comprensión nacida de un encuentro con Dios vivo, al igual que Natanael. Nos quedamos asombrados porque Jesús sabe quiénes somos. kind of awareness. Tenemos ese tipo de conciencia. We think of La ourselves mayoría del tiempo, la forma en que pensamos de nosotros mismos no es la forma en que el Señor piensa de nosotros. sometimes what we believe about A veces lo que creemos de nosotros mismos ourselves y la forma en que nos miramos a nosotros mismos está edificado sobre mentiras que se han acumulado a lo largo de nuestras vidas. ¿Cómo es que Dios nos ve? maybe that's the main message. Quizás sea el mensaje principal del Evangelio de hoy, que el Señor mira a Natanael y lo ve y sabe quién es. Everything Y eso Daniel believes maybe about himself. sobrepasa todo lo que Natanael cree conocer acerca de sí mismo. ¿Tenemos nosotros ese mismo tipo de encuentro con el Señor? Into our lives to El Señor viene a nuestras vidas también, shatter quizás a and crush romper y any preconceived aplastar notions that cualquier noción preconcebida que tengamos acerca de nosotros mismos. comes to tell us who we are. Él viene a decirnos quiénes somos, Just as we heard in the gospel así como escuchamos en el Evangelio de Peter, dice a Pedro quién él es. you are Peter, and upon Tú eres Pedro, I y will sobre esta roca edificaré mi iglesia. his identity. Le da a Pedro su identidad And he gives you and y les da a ustedes y a mí nuestra identidad. is our identity rooted Nuestra identidad está arraigada en Cristo o está arraigada notions en nociones que tenemos acerca de nosotros mismos. our identity needs to be rooted Nuestra identidad tiene que estar arraigada en Cristo, en la forma en que Él nos ve. Nathaniel, we can say with his words, Podemos decir que Natanael, of God, you con are sus the palabras, King of tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.